¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio contigo? ¿Que oras y no responde? ¿Que preguntas y no contesta? ¿Sabías que eso no solo te ha pasado a ti? Eso también le pasó a toda una nación, el pueblo de Israel. Dios dejó de hablarle durante 400 años. 4 siglos completos. Desde el último versículo de Malaquías hasta las primeras palabras del Evangelio de Mateo. Un abismo de tiempo donde no hubo profetas, ni visiones, ni nuevas escrituras. La Biblia no registra una sola palabra celestial durante ese periodo. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Dios que hablaba por fuego, por sueños, por voz audible, de pronto cayó? ¿Fue enojo? ¿Juicio? ¿Indiferencia? Hoy vas a descubrir que ese silencio no fue castigo, fue estrategia divina. Dios no se había ido. Dios estaba preparando el escenario perfecto para la llegada de Jesús. Y cuando entiendas qué pasó en esos 400 años, vas a entender también lo que Dios puede estar haciendo en tus momentos de silencio. Así que quédate. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. ¿Qué ocurrió en esos 400 años de silencio? Aunque la Biblia no registra un solo libro profético entre Malaquías y Mateo, el cielo no estuvo inactivo. Durante esos 400 años, la historia del mundo cambió profundamente, y cada cambio fue parte del escenario que Dios estaba preparando para la llegada de Cristo. Lo primero que pasó fue, cambió el poder mundial. Cuando Malaquías profetizó, el imperio dominante era Persia, pero en esos 400 años, surgió Alejandro Magno y el imperio griego conquistó el mundo. Esto trajo algo clave, un idioma común, el griego. Por primera vez en siglos, miles de pueblos hablaban una lengua compartida. ¿Resultado? Cuando Jesús viniera, su mensaje podría ser entendido en todo el mundo conocido. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El cumplimiento del tiempo fue literal. El mundo fue alineado para que la palabra encarnada pudiera correr sin obstáculos. Lo segundo que pasó en el tiempo de silencio fue, se tradujo la Biblia. Durante este periodo se produjo la famosa Septuaginta, la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando Jesús y los apóstoles comenzaron a predicar, las Escrituras ya estaban accesibles para muchos pueblos no judíos. La palabra ya estaba sembrada. Solo faltaba que el verbo viniera. Lo tercero fue, surgieron nuevos grupos religiosos. Sin profetas, muchos comenzaron a crear sus propias interpretaciones. Aquí nacen los fariseos, saduceos, escribas y esenios. Estos grupos dominaron el escenario en los días de Jesús, pero cada uno de ellos, a su modo, reveló la necesidad urgente de un Salvador. Lo cuarto que pasó y lo más impactante fue, Israel se cansó de esperar. Durante estos siglos, muchos comenzaron a perder la esperanza, otros se volvieron ritualistas, y unos pocos, como Simeón y Ana, mantuvieron la fe encendida. Pero algo es seguro, Dios no desperdició ni un solo año. En medio del silencio, estaba preparando el momento exacto. Así como un director de orquesta afina cada instrumento antes de comenzar, el Padre estaba afinando el mundo, para que, cuando sonara la primera nota, el nacimiento de Jesús, todo estuviera en perfecta armonía. Pero, ¿y cuál fue el último mensaje de Dios antes del silencio de 400 años? La respuesta la tenemos en Malaquías 4, 5 y 6 dice, «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Estas fueron las últimas palabras que Dios entregó por medio de un profeta, y si las miras con cuidado, no son palabras de juicio final, sino una promesa profética. Dios no estaba cerrando la historia, estaba marcando una pausa intencional. Enviaré al profeta Elías, pero no se refería al Elías literal, sino a uno que vendría con el mismo espíritu, Juan el Bautista. Jesús mismo confirmó esto en Mateo 11, 14, y si queréis recibirlo, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿qué ocurrió entre Malaquías y Mateo? ¿Por qué Dios no habló públicamente por tanto tiempo? Porque estaba cumpliendo su palabra. El reloj profético no se había detenido, simplemente entró en cuenta regresiva. Ese silencio no fue ausencia, fue espera.
En vez de enviar un profeta tras otro, Dios estaba preparando el cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho. Es como si después de dar el guión completo, Dios apagó el micrófono y comenzó a mover las piezas detrás del telón, y eso nos lleva a una revelación profunda. A veces Dios deja de hablar, porque ya dijo todo lo que necesitabas escuchar, y ahora es tiempo de ver cómo se cumple. Así fue con Israel. Dios dejó un mensaje final, y luego empezó a preparar lo más grande que vendría, la manifestación del Mesías. Cuando escuchamos 400 años de silencio, parece que Dios abandonó a su pueblo. Pero nada está más lejos de la verdad. Isaías 55, 8 y 9 dice: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Porque a veces, Dios habla más fuerte cuando guarda silencio. Lo primero que el silencio hace es, revela el corazón. Durante esos siglos sin profetas, se puso a prueba el verdadero corazón del pueblo. ¿Seguirían buscando a Dios, aun cuando no hubiera voz audible? ¿Persistirían en la fe, aunque no hubiera milagros visibles? Ese silencio fue como un desierto espiritual. Y ya sabemos, en el desierto, Dios forma a sus hijos. Así como el pueblo de Israel pasó 40 años en silencio, así también la humanidad esperó 400 años, hasta que la voz eterna se hiciera carne. Lo segundo que hace el silencio es separar el ruido. En tiempos de ruido religioso, de leyes añadidas, de fariseos que hablaban sin cesar, Dios eligió no gritar. Porque cuando todos hablan, la voz más poderosa es la que espera. Y cuando Jesús finalmente habló, sus palabras no fueron un eco más. Fueron un rugido desde el cielo. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, 15. Lo tercero, el silencio anticipa gloria. En toda la Biblia, el silencio precede a algo glorioso. Antes del primer día de la creación, hubo silencio. Antes de que cayeran las murallas de Jericó, hubo 7 vueltas en silencio. Antes de la resurrección, hubo 3 días de absoluto silencio en la tumba. Y antes de que el cielo se abriera y dijera, «Este es mi Hijo amado», hubo 400 años sin voz profética. Lo cuarto, el silencio nos enseña a esperar. ¿Has sentido que Dios guarda silencio contigo? Tal vez no hay respuestas claras. Tal vez tus oraciones no reciben eco. Pero recuerda esto: el cielo no está vacío. Está trabajando. Y su silencio no es rechazo. Es preparación, porque si esperas bien, escucharás su voz en el momento perfecto. Y cuando Dios habla después del silencio, nunca dice lo mismo de antes. Ahora vamos a ver, cuando finalmente Dios rompió el silencio. Después de 400 años sin palabra profética, Dios habló. Y no lo hizo con un estruendo. No con fuego desde el cielo. No con una zarza ardiente o un trueno en el Sinaí. Lo hizo con un llanto de bebé. En un pesebre. En el rincón más inesperado del mundo. Durante siglos, Dios habló a través de profetas, pero en Belén, la palabra se hizo carne. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya no era un mensaje dictado, era un mensaje vivido. Jesús no vino a repetir las palabras de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Antes de que Cristo hablara, hubo una voz que rompió el silencio. Una voz que clamaba en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Isaías 40, 3. Juan el Bautista fue el enlace, el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nacimiento fue milagroso, su mensaje fue urgente, su vida fue profética, y su aparición fue la señal: Dios está hablando otra vez. El día que Dios habló por medio de Jesús, el tiempo se dividió. La historia se partió en dos. Y la eternidad se hizo presente. Juan 1, 14 dice: Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Lo que antes era anunciado, ahora caminaba entre nosotros. Lo que antes se esperaba, ahora se podía tocar. Después de 400 años de espera, Dios no solo envió palabras, envió salvación. ¿Y cómo culminó ese mensaje? No con un ejército, no con una revolución, sino con un sacrificio. Jesús no gritó su victoria, la entregó en silencio. Isaías 53, 7 dice: Angustiado él, y afligido, no abrió su boca,
como cordero fue llevado al matadero. Dios rompió el silencio, para luego, en la cruz, guardar silencio otra vez. Un silencio que redimió al mundo. Y ahora, una pregunta directa para ti. ¿Qué harás tú, ahora que el silencio se rompió? ¿Seguirás esperando otra señal, o responderás al mensaje que ya fue entregado? Ahora veamos cómo Dios rompe el silencio también en tu vida. Si alguna vez has sentido que Dios está callado, que tus oraciones no atraviesan el techo, que el cielo está cerrado, quiero decirte algo con todo mi corazón: Dios no está ausente. Está trabajando en silencio. Lo primero que tenemos que entender es, el silencio de Dios no es su indiferencia. Hay momentos en los que clamamos, y parece que no hay respuesta. Oramos, y todo sigue igual. Pero el silencio de Dios no es rechazo. Es una pausa divina con propósito. Salmo 94:9 pregunta: ¿el que hizo el oído, no oirá? ¿El que formó el ojo, no verá? Claro que Dios te ve. Claro que te escucha. Solo que, a veces, el maestro se queda en silencio durante el examen. Lo segundo que tenemos que entender es, Dios prepara lo invisible mientras tú esperas. Durante los 400 años entre Malaquías y Mateo, Dios no estaba inactivo. Estaba moviendo imperios, preparando caminos, entrelazando destinos. Estaba armando el escenario para que cuando la cortina se abriera, el Salvador entrara en escena. Y así también en tu vida, mientras tú esperas, Dios trabaja. Lo que no ves, pronto se manifestará. Lo tercero es, el silencio produce hambre por su voz. A veces, Dios guarda silencio, porque quiere despertar en ti un deseo más profundo. No por lo que Él da, sino por quien Él es. Cuando Dios calla, te lleva a buscarlo no solo por respuestas, sino por relación. Deuteronomio 8:3 dice: te hizo tener hambre, para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu hambre de Dios crece en el silencio, y cuando Él hable de nuevo, vas a valorarlo más que nunca. Lo cuarto es, la última palabra, siempre será de Dios. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, y su libro termina con una promesa. Malaquías 4:5, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y 400 años después, esa palabra se cumplió con Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto. Dios puede tardar, pero no miente. Él cumple cada promesa. Responde cada oración en su tiempo perfecto. Así que hoy, si estás en un silencio divino, no te desesperes, no renuncies, no lo malinterpretes. Dios está más cerca de lo que crees. Y cuando menos lo esperes, romperá el silencio con algo glorioso. Prepárate, porque así como después de los 400 años llegó el Salvador, después de tu silencio, llega tu propósito. Dios no olvidó a su pueblo durante 400 años. Y tampoco te ha olvidado a ti. Porque en el momento exacto, cuando todo parecía callado, cuando el cielo no hablaba, y la espera parecía eterna, Dios rompió el silencio con una voz en el desierto. Y esa voz preparó el camino para lo más grande, la llegada de Jesús. Así también en tu vida. Después de cada temporada de silencio, Dios prepara una manifestación mayor. Él no está en silencio porque no le importas, sino porque está orquestando algo tan perfecto, que necesita el tiempo exacto para revelarlo. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y hoy quiero dejarte con una pregunta personal. ¿Qué harás tú en este tiempo de silencio? ¿Te desconectarás o te prepararás? Porque si eliges esperar con fe, buscar con hambre y caminar con obediencia, vas a ver que el silencio de Dios solo era el telón que precedía el acto más glorioso de tu historia. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que dejes un comentario con lo que estás esperando de Dios y compartas este mensaje con alguien que también está esperando que Dios hable. Y no te vayas aún. En el siguiente video que ves en pantalla, descubrirás por qué Moisés murió exactamente a los 120 años y qué significa eso para nosotros hoy. Haz clic ahora y sigue profundizando en el diseño perfecto de Dios para tu historia. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia.
visualizado en video.